Un buen café se disfruta con deleite hasta la última gota. Así que vamos a terminar nuestra serie de enseñanzas a las que hemos titulado La sutil persuasión hacia el cristianismo. Toma papel y lápiz y vamos juntos a seguir disfrutando en cada sorbo de las enseñanzas que hemos preparado para nosotros. Bienvenidos a este Café con Dios. Vamos entonces ahora a mirar lo que dice Mateo en el capítulo 21, los versos 42 en adelante. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de entre vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Jesús está citando el libro de los Salmos, que tiene una promesa y una importancia grandísima en nuestros primeros años del cristianismo. Es el Salmo 118 y es la base de su argumentación. Y esto también Pedro lo usa cuando compadece ante el Sanedrín acerca del cuestionamiento del conocimiento de las Escrituras, que ese Mesías iba a ser rechazado, iba a ser totalmente olvidado. Y no es que las cosas le hayan salido mal a Jesús, y no es que quieran verlo como un revoltoso, como lo ve también el Talmud, que lo señala como un líder que llevó a la sublevación, que llevó a la rebelión, como un caudillo, como un rebelde, como un guerrillero, cuya enseñanza también la tomó en la teología liberal y a hacer ver a este Salvador como el revoltoso, el que se levanta contra el imperio, el que se levanta contra la opresión, que se levanta y tiene motivos de amar a los pobres, de cobijar a los pobres, de las injusticias y de poder entonces llevar al pueblo a una libertad y a una paz total y a esa imagen, ¿no? Y que murió y entonces lo hacen ver como un mártir de sus ideas y de sus seguimientos. No. Jesús no vino a ser un rebelde, Jesús no vino a ser un revoltoso, Jesús no vino a ser un caudillo, ni un mártir por la causa. Esa no es la interpretación correcta, y me asombra a muchos cristianos que tienen esa concepción y ven entonces a un líder Jesús que ama a la sociedad y las sociedades y los desvalidos y los protegidos y los vulnerables y sí, él los ama, y también a los ricos y a los productores, y ama también a los grandes empresarios, ama a todos, él no hace excepción de personas. Sin embargo, las profecías con respecto al Mesías iban a ser claras, y el profeta Isaías nos registra esto también y nos dice que iba a ser ese Mesías considerado por Dios como herido de Dios y abatido entre nosotros. Los compatriotas de Israel, ellos son los que iban a estar abatiendo a ese líder. Y después dice, y nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces lo que están diciendo, miren, nosotros los judíos le caímos en masa, nosotros vinimos a ese Mesías y lo atacamos, nosotros venimos fue a señalarlo, nosotros vimos fue a oprimirlo, nosotros fuimos, y entonces ese pecado, lo que lo que nos llega a entender o lo que nos quiera entender es que el pecado de ellos, pues se lo tiramos a Cristo. Y Cristo vino entonces a tomar esa condición pecadora que los israelitas estaban teniendo. Entonces, ya para adelantar, Jesús, que sabe hablarle a los judíos en estas condiciones, cuenta una historia, cuenta una parábola y les está diciendo, mire, el reino de los cielos es como una finca, una viña que fue prestada, que fue alquilada
Y cuando el dueño la quiso retomar, entonces mandó a gente a que mensajeros que fueran a hablar de retomar esa viña, y no, esos mensajeros, esa gente mala no le hicieron caso. Esa gente mala lo que hicieron fue burlarse, lo que hicieron fue eh, hasta matarlos. O sea, llegó un momento donde no hubo esa empatía. Entonces el dueño de, la hija, de esa tierra dijo, no, pues a mis mensajeros no respetaron, voy a enviar a mi hijo, de pronto por ser mi hijo me lo van a respetar. Y entonces manda el hijo, y resulta que el hijo también le hace lo mismo. Le agarran, lo desnudan, lo matan, le matan al hijo. Y los judíos que estaban escuchando esa historia empiezan a preocuparse y empiezan a decir, wow, esto es lo que está diciendo, está diciendo cosas fuertes, está diciendo que es que Dios, el dueño de esta tierra, mandó a mensajeros, profetas, hombres de Dios, y nosotros no los escuchamos, nosotros no los atendimos, nosotros no escuchamos la petición, por el contrario, los matamos, los aserramos, los torturamos, los perseguimos, los echamos, nos burlamos, y después vino el hijo y está diciendo que él es el hijo de Dios, que vino y que nosotros vamos a matar. O sea, esa es la connotación fuerte que está diciendo allí. Y entonces, por eso es que el Señor los confronta. Y entonces ellos querían buscarle mano, ellos querían prenderlo, pero ellos decían, no podemos, porque es que de todas formas nosotros también tememos al pueblo, y la gente sabe, la gente ama a este hombre, y la gente lo tiene por profeta. Entonces si atacamos a este hombre, pues nos levantamos contra el pueblo. Entonces esos escribas, esos fariseos, esa gente está en una condición, una situación que uno dice, no es fácil, no es fácil la condición en la que está pasando allí. Entonces, Mateo, quien está escribiendo precisamente a los judíos, y el énfasis de Mateo es hacia este pueblo, no es como los otros pueblos, los otros evangelios, como Marcos, por ejemplo, que su énfasis es hablarle a los gentiles, como por ejemplo Lucas, que quiere hablarle a los romanos, y aún el mismo Juan, que está dispuesto a dar un mensaje global hacia todas las naciones, hacia la humanidad, hacia los otros gentiles. Entonces, Mateo se toma el trabajo también incluso de hablar de la destrucción de ese templo, y de cómo Jesús llega, ve todo esto y se aparta, y, y se va triste por la destrucción que va a venir, porque va a venir un momento donde esto va a haber. Y él llora sobre Jerusalén, él llora sobre todo lo que está ocasionando. Y esto es importantísimo, porque este es un paralelo muy importante que tiene que ver con Ezequiel. Ezequiel también habla acerca de cómo la gloria iba a llegar sobre el templo, y iba a tener que dar media vuelta y apartarse la gloria del templo. Eso es un paralelismo, o sea, que Cristo cuando llega y ve toda esta situación está diciendo, bueno, esto fue lo que vio Ezequiel, pero ahora es una realidad, el cumplimiento de esa decisión. Y entonces Mateo llega y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los enviados, y por más que Dios ha querido juntarte así como la gallina, los polluelos bajo sus alas, lo cierto es que vuestra casa está desierta, y no me vais a verme hasta que digas que Jesús es el bendito, que vendrá nuevamente. Son palabras fuertes, pero indudablemente el paralelismo junto con Ezequiel es totalmente verídico. Romanos capítulo 11, nos preparamos ya para mirar qué va a pasar. Digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque entonces ahora hay una pugna. Ya sabemos que el Israel o el pueblo de Dios son los que han puesto su fe en Cristo, en el que iba a ser benditas todas las naciones, que iba a ser de los pueblos uno. De hecho, el nombre Abraham, cuando es cambiado a Abraham, significa padre de una multitud. No está diciendo padre de muchas multitudes o de muchos grupos, está diciendo padre de una multitud.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra él diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuras matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, Pablo aquí lo que está haciendo es llamar la atención y toma un pasaje del Antiguo Testamento y toma a Elías como referencia. Y en ese momento, Elías, en el tiempo de Elías, él tiene un rey malo, un hombre totalmente desfasado de los principios de Dios, del temor de Dios, de las acciones, de lo que debería ser como un verdadero rey de Dios. Y además de eso ha cultivado la idolatría y ya se ha dedicado a hacer los ojos, el mal delante de los ojos de Dios. Y la condición de Elías no es fácil. Entonces se casa con una mujer fenicia, idólatra, y empieza a construir templos y levantar ídolos en contra de Dios y a favor de los dioses de los fenicios y de otros pueblos. Y entonces aparece un personaje como Elías, un hombre que está desesperado, un hombre que incluso venció a los profetas de Baal, que vio cómo se manifestó la gloria, de cómo descendió fuego del cielo. Y en ese momento donde Elías está desesperado porque está huyendo por su vida, escapando por su vida, eh, Elías dice, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que acontece? Este no es tu pueblo. Este no es tu pueblo se ha perdido, es idólatra, tu pueblo se ha desfasado, tu pueblo olvidó la palabra, tu pueblo olvidó todo lo que hiciste por ellos, cómo los llamaste, cómo los escogiste, se ha transformado completamente. Y ante esta tribulación de Elías, de esta pugna y esta tristeza profunda que tiene Elías, Dios le da un mensaje de esperanza. Él le dice, Elías, tranquilo, no solamente tú, y no todos ellos son malos. Hay un remanente. Tengo 7,000 que no han doblado rodillas delante de Baal. Hay un remanente que se ha guardado en integridad. Hay un pueblo que está bien delante de mis ojos y no han doblado rodillas ante estos dioses. Y ese mismo paralelo, en el versículo 5, entonces Pablo escribe, ahora, en este mismo tiempo, ahora mismo hay un remanente que se ha escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Lo que estaba diciendo entonces allí es que lo que no alcanzaron los israelitas, los judíos, lo que no alcanzó ser alguno por sus propios medios. Entonces ahora Dios los ha escogido. Hay un remanente que Dios levanta. Y ese remanente lo vamos a ver en el versículo 11 en adelante. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defacción la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Solo quiero decir lo siguiente. Es muy claro que a Israel se le conoce como el olivo. Y Pablo entonces está hablando de la importancia de ese olivo. Pero no solamente está diciendo que hay un olivo escogido, bueno, sino que hay un injertado, hay un injerto que fue colocado en esa condición. Iba a ser partícipe. Y dice, las ramas pues no son importantes, pero no se jacten, no se alaben, no se exaltan, no se exalten, no se ensorbezcan, no se crezcan. Ah, la raíz es lo que da alimento a toda la planta. Y entonces ahí es donde vemos a un pueblo que es injertado para ser uno solo. Y este cumplimiento tiene que ver entonces en cuanto a ese olivo silvestre, al hasbuk, como llaman los judíos a este olivo, en el cual dice nosotros, no de manera racial, no por consanguinidad, no de manera natural, eh, vamos a ser injertados en esas promesas, en ese olivo, que más que Israel es las promesas que Dios tiene para un pueblo escogido. Y entonces eso solamente se cumple por la gracia en Cristo. Y esto no nos hace a nosotros, o no nos da el poder, mejor, de enaltecernos, de enorgullecernos, ni de humillar a otros, ni de señalar a otros, ni criticar a otros. No podemos sentirnos superiores a ninguno. No, esa no es la condición. No es porque yo ore, porque yo ayune, porque yo me vista, porque yo coma, porque yo predico, porque yo hago tanto. No, no son por las obras. Si dejas de creer, si te apartas, serás como esas ramas que se van a secar y van a caer. En algún momento serán cortadas, se van a desprender. Cuando uno mira las hojas estas secas en este parque, en estos árboles, algún día estuvieron verdes, algún día estuvieron reverdeciendo y estuvieron pegaditas allí. Pero llegó un momento donde empezaron a marchitarse poco a poco, empezó a cambiar su verdor, poco a poco empezó a palidecer y poco a poco empezaron a desprenderse. Y ya cuando caen, quedan completamente secas para ser pisoteadas y el viento las lleva sin vida, sin esperanza. Eso es lo que está diciendo, judíos, ustedes fueron parte de ese olivo, pero se secaron, perdieron contacto con la raíz, perdieron contacto con el tronco, y ustedes ahora están secos, ahora están separados, están apartados. Pero si vuelves otra vez a la raíz, si vuelves a tener la oportunidad de ser injertado, si tienes la oportunidad de estar otra vez dentro de ese hermoso olivo, pues vas a poder volver a tener vida. Y eso compete a todas las naciones de la tierra. 3 aspectos que son esenciales, y con esto vamos a prepararnos para la conclusión del mensaje. Lo primero que tenemos que recordar es que Dios es justo y que Dios no hace acepción de personas. De eso ya lo hablamos, y hay una historia que registra Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Dios llama a un hombre de mucha altura judía como Pedro para que vaya a predicar a un gentil llamado Cornelio.
y dice, no, yo no voy a participar de eso. Si hay una visión de un velo con alimentos y comidas que se considerarían inmundas, él dice, yo no voy a comer eso y no voy a participar de eso. Y después entiende la visión y es acerca de los gentiles, que Dios tiene un plan con ellos. Dios no hace acepción de personas. Número dos, la relación que nosotros tenemos con Dios no se basa en las obras, sino que se basa es en la gracia del Señor. La relación que nosotros tenemos para con Dios no se basa en la sangre que nosotros tenemos, sino que se basa es en la gracia del Señor. Y la relación que nosotros tenemos con Dios, pues no se basa en cuanto a días de fiestas, ceremonias, ritos, acciones, cultos, misas, sino que se basa es por la gracia, por el amor, por la bondad, por la misericordia de Dios para con todos nosotros. Y esto es lo que hace grande la cruz de Cristo, en el cual viene a reconciliar a la humanidad que se había perdido. Y lo tercero que vamos a mirar es que la soberbia, esa arrogancia de creerse más que alguien, mejor que alguien, menos pecador que otros, llámense como se llamen, de la nación que sean, de la religión que sean, de la denominación que sean, sentirnos que nosotros no merecemos juicio, ni señalamiento, ni castigo de Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios, los escogidos, y que los juicios llegan es para los malos, para los perversos. Mire, esto es un grave, grave, grave pecado. Hay gente que parece que son más espirituales cuando más soberbiamente lo son. Así que bendito sea ese Cristo que vino a permitirnos a nosotros ser injertados. Este café se me está enfriando. Me tomo el último sorbo para terminar y vamos a nuestra conclusión. Acompáñame en esos próximos minutos. Bueno, vamos ya a concluir entonces esta serie de enseñanzas. Sé que había unos textos largos que leer y que nos tomamos el tiempo, pero era necesario. Yo podía haberlos omitido o solamente nombrado, dejando la referencia, pero no he tomado el trabajo de leer, y en algún momento para alguna persona puede ser hasta dispendioso, pero es que era necesario dejar claro que usted conociera en la escritura de dónde estamos sacando, que no son conceptos abstractos ni sacados de X o Y persona o de X y libro, sino que es de la misma palabra del Señor. Concluyo diciendo, bueno, que sabemos que Dios no hace entonces acepción de personas, entendemos que la salvación es por la gracia, y a esto parece algo ya muy básico y elemental para nosotros, entender que nadie tiene más o mejor cercanía para con Dios basado en sus acciones, en sus obras, en sus ritos, en lo que come, en lo que hace, en lo externo, en las celebraciones. Y el hecho de tratar de judaizar al pueblo de gentil es algo completamente equivocado. Cristianizar es algo diferente, es llevar a la gente a Cristo, a entender que determinar y asociar a un pueblo o a una nación por el hecho de las obras al Estado de Israel es un completo error si lo miramos desde la perspectiva de las Escrituras. Cuando estaba preparando esta enseñanza y tomé el tiempo de investigación, que lo he hecho por ya algunas semanas, leía un blog de un judío que estaba disgustado, y él decía, ¿cómo es posible que para que alguien gentil quiera ser parte de nuestra nación, dentro de los requisitos, ya los vimos en nuestros videos anteriores, le habla del conocimiento de la Torá y de los ritos y las celebraciones, y que el rabino diga sí conoce la Torá, entonces puede ser parte de Israel? Entonces este hombre decía, ¿cómo es posible? Yo soy judío y yo ni cumplo Torá, ni participo. Mis padres me enseñaron, mi pueblo por tradición tengo eso, pero pues yo soy judío, nacido aquí y tal, pero ¿por qué le van a poner a ellos que hagan cosas que no son? Ni nosotros somos judíos, no todos porque es judíos son practicantes de la Torá, y no se imagina que todos son santos, y además, déjeme decirle, Israel constituyó a Tel Aviv como la capital gay del Mediterráneo.
No todos practican la Torá y los ritos y se guardan y hacen Shabbat y todo. No, 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 quitémonos esa concepción porque no es así, no todos son así. Entonces, pensar que Dios no va a emitir juicios y no va a haber consecuencias por esas acciones es totalmente, totalmente loco. Es un desconocimiento total de Dios y de las Escrituras. Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente de los Estados Unidos, al mirar la condición de su pueblo, dijo, yo temo, cuando yo reflexiono que Dios es justo, yo temo y tiemblo por el futuro de mi país. Eso mismo también puedo yo afirmar. Al mirar todo lo que está aconteciendo en esta tierra, al mirar todo lo que está viniendo en todos los aspectos económicos, políticos, morales, sociales, eh, legalización de sustancias, manifestaciones en contra del mismo Dios, la promulgación del uso natural del sexo, de la anatomía, de la fisionomía del ser humano, el hablar de el matrimonio igualitario, de hablar toda esa cantidad de cosas. Mire, no pensemos que Dios esto lo pasa por alto. No pensemos que Dios esto no lo está teniendo en cuenta. No piense que porque haya una nación que haya sido bendecida y escogida, no piense que tiene licencia para apartarse de las cosas de Dios. Dios es justo. No piense que porque haya un pueblo que haya sido bendecido y que haya tenido en cierto momento algún avivamiento espiritual, un buen crecimiento, eh, esto le va a dar licencia para volverse arrogante, para apartarse de Dios. El hecho de que alguien haya visto en sus congregaciones y su iglesia haya tenido grandes conversiones, convertidos a Cristo, grandes campañas evangelísticas, proféticas, y haya tenido un avance y un esplendor. Si se aparta del Señor, no piense que Dios no va a cobrar la factura. El hecho de que alguien haya sido, una persona haya sido usada en algún momento de su vida para fundar iglesias, para predicar, para hacer milagros y prodigios, esto entonces, que haya tenido algún cargo de preeminencia, que haya tenido un título, que haya viajado por el mundo, que haya tenido grabado cantidad de CDs y producciones musicales y LPs en el pasado, y porque fue famoso y porque escribió libros y firmó autógrafos, porque fue invitado con pompones a las iglesias, a las campañas, porque estuvo en los grandes afiches, porque sus nombres salían en avisos luminosos, porque tuvo un reconocimiento frente a presidentes. No piense que si este tipo de personas se apartan delante del Señor, van a quedar sin algún tipo de señalamiento. Dios es justo. Pero hay oportunidad para todo aquel, como hablábamos ahora de las hojas que se han caído. Hay oportunidad para los que nos hemos caído, para los que nos hemos secado, para los que nos hemos apartado. Hay oportunidad para todos aquellos que en algún momento dimos la espalda a Dios. Hay oportunidad para todos aquellos que en algún momento tomamos muy malas decisiones, y hay oportunidad para aquel que está en pecado. Y si tú has conocido a Cristo, hay oportunidad para ti. Si no lo has conocido, date la oportunidad. Date para ti ese privilegio de empezar a conocerlo y de saber. Una de las mejores cosas que podemos hacer nosotros es orar para que la nación de Israel vuelva otra vez a Dios, para que el pueblo de Israel vuelva a estar en comunión con ese Dios. Eso es pedir paz. Pedir por la paz de Jerusalén, pedir por la paz no es solamente que las armas se aquieten, sino que sus corazones vuelvan a Dios. Orar para que esta nación, para que Israel transite por los caminos, o mejor, por el camino que es Cristo Jesús, para conocer y alcanzar su salvación. Y orar para que no solamente ellos, sino también los gentiles conozcan a Cristo, sean ricos, sean pobres, sean blancos, sean negros, sean de la condición social, política que sea. Todos necesitamos, hombres y mujeres. No habla de sexos intermedios, no habla de estados, no habla de géneros. Hombres y mujeres conozcan a Cristo, sean esclavos, sean escitas, todos conozcan a Jesús como el Señor. Y de esta manera, al conocer a Cristo como su Señor y Salvador, podrán entonces ser parte del linaje de Abraham bajo la promesa. Podrán ser entonces hijos de Dios por la fe en Cristo, que es la promesa. Ese Israel
ese Cristo, el verdadero israelita. Se me acabó el café, se nos acabó el café. Escríbeme si esta enseñanza fue de bendición para ti, si aprendiste algo, si se abre tu entendimiento, si te tomaste el tiempo, de este largo tiempo. Lo valoro mucho, lo aprecio mucho. Y oro para que Dios te bendiga y te recompense en gran manera ese esfuerzo de haberte quedado hasta el final en esta enseñanza. Si lo viste por partes, qué bueno que pudiste terminarlo. Yo me despido, veremos un próximo tema, nuestro próximo café, y será de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. El cafecito estuvo bien cargadito, pero sé que estuvo muy interesante. Hasta la próxima. Que el Señor te guarde y te bendiga a ti y a tu familia.